La mayoría de las personas cree que el éxito nace de un talento especial, un golpe de suerte o una oportunidad rara que aparece una vez en la vida. Pero Napoleon Hill fue tajante al desmontar ese mito. Para él, la piedra angular de toda realización humana no está en el azar, sino en una fuerza invisible y poderosa llamada esfuerzo organizado. No se trata de una expresión común ni de una idea superficial. Es la base que sostiene todas las demás leyes del éxito. El esfuerzo por sí solo es ineficaz cuando no tiene dirección. Organizado se vuelve imparable. Desorganizado es simplemente un movimiento en círculos. ¿Cuántas personas conoces que trabajan duro pero siempre parecen girar en el mismo lugar? Es porque trabajan mucho, pero piensan poco, actúan sin parar, pero organizan mal, sueñan en grande, pero planean sin profundidad. Hill define el esfuerzo organizado como la alianza entre inteligencia, disciplina y persistencia, aplicada a un objetivo definido. No se trata solo de hacer, se trata de hacer con intención, método, estrategia y orden. Es como construir un puente sobre un abismo. Cada paso es una decisión que conecta la orilla del deseo con la orilla de la realización. Sin el pilar de la organización, el esfuerzo se derrumba a mitad de camino. Piense y hágase rico. Hill es enfático al afirmar que las ideas son inútiles sin acción planificada. Y va más allá. Afirma que incluso la fe y la autosugestión, dos leyes poderosas, pierden su fuerza si no están insertas en un sistema de esfuerzo coordinado. La fe sin acción organizada es esperanza vacía. El deseo sin organización es solo ansiedad disfrazada de ambición. Esta es la ley que separa a los soñadores de los realizadores. Mientras los primeros viven atrapados en la ilusión de que algún día sucederá, los segundos actúan como arquitectos de su propio destino. Hill usó el ejemplo de Henry Ford para ilustrar esta ley. Ford no era el más inteligente ni el más educado formalmente, pero sabía cómo organizar mentes brillantes a su alrededor. Creó un imperio automotriz no con fuerza bruta, sino con estructura mental y organización productiva. Dominó el principio del esfuerzo organizado. En lugar de sobrecargarse con todas las tareas, organizó una estructura donde cada elemento tenía su lugar, su función y su medida. El éxito entonces se volvió inevitable porque era el resultado de un mecanismo bien calibrado. Esta lección es cruelmente ignorada en el mundo actual, donde la velocidad de la información ha creado la ilusión de que actuar rápido es mejor que actuar con estructura. Pero Hill ya lo advertía. Miles de hombres cometen el error de trabajar sin un plan definido. Están ocupados y fracasando. Organizar el esfuerzo es, en verdad, organizar la propia vida. Es crear sistemas internos para enfrentar el caos externo. Es entender que el enfoque sin dirección es esfuerzo desperdiciado. Y la mente humana, cuando se dirige con claridad, se convierte en la máquina más poderosa del universo. Hill explica que este principio está detrás de las mayores fortunas jamás construidas, de los líderes más influyentes de las civilizaciones y de los visionarios que transformaron eras enteras. Ninguno de ellos se apoyó únicamente en esfuerzo bruto. Todos, sin excepción, operaron bajo un plan meticuloso de acción. La profundidad de esta ley va mucho más allá del ámbito financiero. Se aplica a las relaciones, la salud, la espiritualidad y el propósito de vida. Una vida exitosa es un proyecto bien ejecutado, y toda ejecución nace de la organización. Hill decía que la riqueza comienza con un estado mental, pero agregaba, y solo florece cuando ese estado mental genera acciones organizadas. Aquí está la clave. El éxito no es el resultado de grandes actos esporádicos, sino de pequeños actos consistentes, organizados en secuencia, hacia un destino claro. El error que casi todos cometen es esperar a tener motivación para comenzar.
Pero Hill nos enseñó que la motivación verdadera nace de la claridad del plan. Cuando sabes exactamente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, la motivación deja de ser un problema. Se convierte en una consecuencia natural del progreso. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo está tu esfuerzo? ¿Solo te estás esforzando o estás organizando tu esfuerzo con maestría? ¿Hay método en tu rutina o solo prisa? ¿Hay dirección en tus días o solo cansancio acumulado? La diferencia entre un constructor y un vagabundo no está en la cantidad de pasos, sino en la existencia de un mapa. El esfuerzo organizado es ese mapa, y Hill lo dibujó con precisión, pero te corresponde a ti seguirlo. Quien entiende y aplica esta ley comienza a notar algo mágico. El tiempo deja de ser enemigo. El cansancio se convierte en combustible y los resultados en inevitables. Napoleon Hill decía que todo éxito comienza con un deseo ardiente. No un deseo tímido, educado o cortés, sino un deseo que quema, que incomoda, que arde como hambre en el estómago y sed en el alma. Un deseo que no te deja dormir en paz hasta que se hace realidad. Pero aquí está el error trágico que comete la mayoría. Confunden ese deseo con un antojo pasajero, un capricho emocional o un entusiasmo de fin de semana. Hill fue enfático al decir que la mayoría de las personas fracasa porque sus deseos son tibios, débiles, confusos, y por eso se desvanecen ante el primer obstáculo. Quieren, pero no están dispuestos a pagar el precio. Quieren, pero no se comprometen con el proceso. Quieren, pero no desean con fuerza suficiente para romper con sus miedos, sus hábitos antiguos y sus excusas favoritas. En el segundo capítulo de Piense y hágase rico, Hill presenta el deseo no como un pensamiento, sino como una fuerza espiritual, casi física, que atrae los medios, las personas, las ideas y los eventos necesarios para la realización. Cuenta la historia de su hijo Blair, quien nació con una discapacidad auditiva y cómo lo que pudo ser una tragedia se convirtió en una misión de vida. La fe de Hill y el deseo inflexible de ver a su hijo oír algún día lo llevaron a una serie de acciones prácticas e inspiradas, hasta que, años después, Blair se convirtió en un ejemplo viviente de superación. Esta historia no es un simple relato motivacional, es un retrato de la filosofía del deseo ardiente en acción. Es la prueba de que desear algo con suficiente intensidad enciende dentro de nosotros un motor de creatividad, coraje y persistencia que ninguna dificultad puede detener. Pero hay un elemento que Hill se asegura de destacar. El deseo, por sí solo, no basta. Debe traducirse en un propósito definido y envolverlo con emoción. La mente subconsciente no responde a la lógica fría, sino a la repetición emocional. Por eso, repetir afirmativamente tu meta no es un ritual vacío. Es una forma de moldear la mente hasta que crea que esa meta ya es real. Y cuando la mente cree, comienza a operar en otro nivel. Atrae ideas, personas y circunstancias con una precisión casi mágica. Por eso Hill afirma que el deseo ardiente, cuando se alimenta de fe, se convierte en una obsesión positiva, el tipo de obsesión que construye imperios, cura enfermedades, salva vidas y transforma destinos. La mayoría de las personas, sin embargo, no mantiene ese fuego. Quieren resultados, pero no quieren el proceso. Desean el cambio, pero no soportan la incomodidad. Hill es claro al afirmar que el deseo debe ir acompañado de un plan de acción, incluso si ese plan está incompleto. Él dice, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero solo lo logra quien actúa, quien persiste, quien transforma el deseo en movimiento. Un deseo que no se convierte en acción se transforma en frustración, y la frustración acumulada se convierte en resentimiento,
Por eso tantos viven amargados, porque desean sin coraje, quieren sin lucha, sueñan sin disciplina. Hill también revela que se necesita especificidad. No se trata de desear ser rico, ser feliz o tener éxito. Se trata de definir cuánto, cómo, cuándo y por qué. La mente ama la claridad, y el universo parece conspirar con más fuerza a favor de quienes saben exactamente lo que quieren. Por eso, él propone un ejercicio poderoso: escribir tu meta principal en la vida, leerla en voz alta 2 veces al día, visualizarla con emoción y actuar con enfoque. ¿Parece simple? Lo es, pero casi nadie lo hace, y ese es el secreto de los que vencen. Hacen lo obvio con constancia, con fe, con fuerza, con pasión. Transforman el deseo en plan, el plan en hábito y el hábito en vida. El deseo ardiente es el elemento más subestimado del éxito, porque no se enseña en la escuela, no se compra en un libro, no se recibe como regalo. Se construye de adentro hacia afuera, y solo quien está dispuesto a bucear dentro de sí mismo, a abrir su corazón para encontrar lo que realmente lo mueve, consigue encenderlo. Hill no hablaba de motivación superficial, hablaba de compromiso con la propia misión. Un deseo ardiente es una declaración silenciosa al universo: estoy listo. Y cuando esa declaración es sincera, el universo responde, a veces con pruebas, a veces con puertas abiertas, pero siempre con consecuencias. La pregunta que queda entonces es brutalmente simple. ¿Qué quieres con tanta fuerza que estarías dispuesto a renunciar a la comodidad, al miedo y a la duda? ¿Qué deseas con tanta intensidad que podrías repetirlo todos los días hasta que se vuelva realidad? ¿Estás deseando con la intensidad de quien lucha por aire o solo soñando como quien hojea una revista? La respuesta a esa pregunta define tu vida, y Napoleon Hill ya nos dio la clave. El punto de partida de todo logro es el deseo. Napoleon Hill decía que en la persistencia es al carácter lo que el carbono es al acero. Un alma forjada sin persistencia es frágil, quebradiza, vulnerable a los primeros vientos de la adversidad. Pero una mente que cultiva la persistencia es capaz de romper barreras invisibles, superar límites impuestos y cruzar desiertos emocionales hasta alcanzar el oasis de la realización. La persistencia, según Hill, es la cualidad que transforma el deseo en conquista. Sin ella, incluso el deseo más ardiente se apaga. Con ella, hasta los sueños más lejanos se vuelven inevitables. La mayoría de las personas fracasa no por falta de talento, sino porque se rinde demasiado pronto. Se detienen cuando el oro está a centímetros de distancia. Dan media vuelta porque el suelo tiembla, sin saber que justamente cuando todo parece derrumbarse, la victoria está más cerca. En Piense y hágase rico, Hill narra la famosa historia de R.U. Darby y su tío, quienes compraron equipos de minería y cavaron durante semanas en busca de oro. Encontraron algunas señales prometedoras, pero luego, silencio, se rindieron. Vendieron todo a un chatarrero. El nuevo comprador, antes de continuar la excavación, consultó a un ingeniero de minas, quien descubrió que la veta de oro estaba a solo 3 pies de distancia. 3 pies, menos de 1 metro. La fortuna estaba allí, enterrada bajo la frustración del abandono. Esta historia no trata de minería, trata de la vida. ¿Cuántas veces has estado a 3 pasos de un resultado sin saberlo? ¿Cuántas veces diste todo menos la persistencia? La persistencia, dice Hill, es un hábito mental. No nace con la persona, pero puede cultivarse con disciplina y práctica. Él enumera 4 pasos para desarrollarla. Un propósito definido, un deseo ardiente, un plan claro y una mente cerrada a influencias negativas.
Observa la profundidad de esto. Hill no ve la persistencia como fuerza de voluntad bruta, sino como un sistema interno que impide el colapso emocional ante las dificultades. Es una armadura psíquica, una estructura que protege el sueño incluso en los días en que el mundo parece decir no. Él insiste en que la repetición de acciones, aliada a la repetición emocional de la meta, construye una mentalidad que se niega a retroceder. La persistencia no es ausencia de duda, es el acto de avanzar a pesar de ella. Y hay un detalle revelador en la filosofía de Hill. La persistencia es prueba de fe verdadera. La fe que se rinde no es fe, es esperanza ansiosa. La fe que persiste, incluso en el silencio de las circunstancias, incluso en la oscuridad de los resultados, es la fe que crea milagros. Muchos quieren resultados rápidos porque no confían en el proceso. Muchos se rinden porque esperaban que fuera fácil. Pero Hill advierte: todo gran sueño será puesto a prueba, toda meta noble será confrontada. Y la única respuesta aceptable es continuar. Continuar incluso sin aplausos, incluso sin evidencia, incluso sin certeza. Porque persistir es confiar más en el propósito que en las apariencias. En los bastidores de cada éxito legendario hay una rutina de persistencia silenciosa. Edison, que probó miles de filamentos antes de crear la bombilla. Lincoln, que fracasó en repetidas elecciones antes de convertirse en presidente. Helen Keller, que persistió en aprender a pesar de no ver ni oír. Hill conocía bien estas historias. Sabía que la diferencia entre los mediocres y los extraordinarios era una sola. Los extraordinarios no se detenían. Y esa es la esencia de la persistencia, la capacidad de continuar cuando el entusiasmo inicial ya se ha ido, cuando los elogios se han extinguido, cuando el mundo parece indiferente a tu lucha, y aún hay un enemigo sutil de la persistencia, la influencia de los demás. Hill afirma que los consejos de amigos y familiares, aunque bien intencionados, suelen sabotear a quienes están en el camino hacia la realización. La mente debe estar blindada contra el miedo ajeno, la inseguridad colectiva, la mediocridad disfrazada de prudencia. La persistencia exige aislamiento selectivo. A veces hay que caminar solo, a veces hay que escuchar únicamente a la propia convicción, porque la persistencia no se alimenta de comodidad, se alimenta de propósito. Y lo más hermoso de esta ley es que está al alcance de todos. No importa si tienes dinero, influencia, contactos o títulos. La persistencia es gratuita, pero lo exige todo. Exige tu tiempo, tu enfoque, tu energía, tu fe y sobre todo tu capacidad de levantarte después de cada caída. Hill decía, la derrota temporal debe aceptarse solo como una señal de que hay algo que aprender. Quien persiste, aprende. Quien aprende, crece. Quien crece, conquista. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a continuar incluso cuando todo parezca detenido? ¿Estás dispuesto a intentarlo otra vez, incluso cuando la voz interior diga, no vale la pena? ¿Tu persistencia tiene fecha de caducidad o es ilimitada? Recuerda, el oro de la vida casi siempre está a pocos pasos después del punto donde la mayoría se rinde, y la única forma de saberlo es no detenerse. Napoleon Hill quizás fue el primer autor del siglo XX en revelar una verdad que, hasta entonces, solo era conocida en los bastidores de las grandes fortunas y en los círculos de poder más exclusivos de la historia. El verdadero éxito rara vez es una construcción solitaria. Él acuñó el término mastermind, traducido como mente maestra, para nombrar una de las leyes más poderosas y menos comprendidas de su sistema filosófico. Para Hill, la mente maestra no era solo un grupo de apoyo ni una alianza de negocios. Era algo más elevado, más sutil, más metafísico. Era la fusión de dos o más mentes en armonía, generando una
tercera inteligencia invisible. Un campo vibracional que trasciende a los individuos y opera como una entidad viva, una especie de fuego creador. Y como todo fuego, puede calentar o quemar. La mayoría de las personas vive rodeada de voces que drenan su energía. Amigos que dudan, familiares que juzgan, colegas que compiten. La mente maestra, en cambio, es un círculo intencional. No se trata de cantidad de personas, sino de la calidad de la vibración entre ellas. Hill explica que, cuando dos o más mentes se unen en perfecta armonía con un propósito definido, se crea una especie de batería espiritual que multiplica la fuerza de cada participante. No se trata de sumar, se trata de multiplicar. Por eso ciertas asociaciones cambian el destino de una generación. Piensa en Ford y Edison, Carnegie y Schwab, Jobs y Wozniak. Todos ellos operaron dentro del principio de la mente maestra, y todos extrajeron de sus alianzas más de lo que habrían logrado solos en 100 vidas. Pero hay una advertencia que Hill hace con vehemencia. La armonía es esencial. Sin ella, el círculo se vuelve tóxico. Una mente maestra mal formada se convierte en prisión, no en impulso. Cuando hay conflicto, desconfianza, egos inflados o ausencia de propósito común, la mente colectiva implosiona. En lugar de impulsar, sabotea. Por eso Hill insiste en que elijas con extremo cuidado a las personas con quienes compartes tus objetivos. Tu mente maestra debe estar compuesta por quienes creen en tu sueño, quienes comparten tu visión o quienes tienen talentos complementarios a los tuyos. Y lo más importante, por personas que vibran en la misma frecuencia emocional que tú. La mente maestra es como un coro invisible. Si alguien desafina, toda la melodía se distorsiona. Hill también destaca un punto sorprendente. Tu mente maestra no tiene que estar restringida a los vivos. Él mismo creó, durante años, un consejo invisible de mentores mentales. En sus meditaciones, se sentaba mentalmente a la mesa con personajes históricos: Lincoln, Edison, Carnegie, Napoleón Bonaparte, y los consultaba sobre sus decisiones. Esto no era locura, era visualización, era programación creativa del subconsciente, era conexión espiritual con arquetipos de sabiduría, y ese es exactamente el poder de la mente maestra. Va más allá del tiempo, la materia y la lógica. Activa una inteligencia colectiva que te conecta con un campo superior de respuestas. ¿Y por qué funciona? Porque el cerebro humano, según Hill, es como un transmisor y receptor de pensamientos. Cuando dos mentes vibran en sintonía, crean una resonancia mental que potencia el acceso a la intuición, la creatividad y las ideas geniales. Es como si dos velas encendidas encendieran una tercera, más intensa. Por eso, las grandes ideas suelen nacer en diálogos profundos, en momentos de sinergia, en intercambios significativos. La mente maestra es el útero de esas ideas. Y su ausencia es la razón de tanta estancación en el mundo. Personas aisladas, intentando resolverlo todo solas, asfixiándose en su propia burbuja de limitaciones mentales. Pero atención, hay un riesgo oculto aquí. Hill también advierte sobre el anti-mastermind, los círculos de influencia negativa. Son los ambientes donde reinan el pesimismo, la crítica, el miedo, el chisme y la duda. Cada vez que te expones a esos campos, tu energía se debilita, tu visión se nubla, tu fe se marchita. El mismo principio que multiplica también puede destruir. La mente maestra es una espada de doble filo, usada con conciencia, corta los bloqueos del destino, usada sin criterio, desangra tus sueños. Por eso debes ser radical al elegir quién entra en tu campo mental. Hill fue claro: te conviertes en el promedio de las personas con las que más convives. Y no se trata solo de convivencia física, se trata de convivencia energética. Así que detente ahora y pregúntate,
¿Quién está en tu mente maestra? ¿Quién comparte tu visión? ¿Quién te impulsa con sinceridad? ¿Quién te escucha con atención? ¿Quién te inspira a pensar en grande, a actuar con valentía, a evolucionar constantemente? Si la respuesta es nadie, entonces tienes una misión urgente: construir ese círculo. Puede comenzar con una sola persona, puede comenzar en el papel, puede comenzar dentro de tu mente, pero comienza, porque sin una mente maestra, tu camino será solitario, lento y limitado. Con ella, accedes a algo que pocos conocen: el poder colectivo de la mente humana elevada por un propósito sagrado. En 1938, Napoleon Hill escribió una obra que permaneció oculta durante más de 70 años, un manuscrito considerado atrevido, peligroso, tal vez incluso herético según los estándares de su época. El libro se llama Outwitting the Devil, Venciendo al Diablo en traducción libre, y fue guardado bajo llave por su familia hasta que finalmente salió a la luz en 2011. En él, Hill revela lo que quizás sea el mayor obstáculo entre el ser humano y su realización: una mente que vaga sin dirección, sin propósito, sin control. Y lo hace de la forma más dramática e impactante posible, simulando un diálogo directo con el propio diablo. Un diablo que, en esta narrativa, no es una figura religiosa, sino una metáfora viva del miedo, la duda, la procrastinación y la ignorancia, un símbolo de todo lo que nos arrastra hacia abajo cuando elegimos no pensar por nosotros mismos. En este diálogo hipnótico, Hill obliga al diablo a confesar sus métodos de dominación sobre la humanidad. Y el principal de ellos es lo que él llama drift, o deriva, el estado mental en el que el individuo deja de pensar con claridad, deja de decidir con firmeza y deja de actuar con propósito. El ser humano a la deriva es aquel que vive en piloto automático, reaccionando al mundo sin conciencia, siendo manipulado por fuerzas invisibles sin darse cuenta. El diablo de Hill afirma que controla al 98% de las personas en el planeta precisamente porque no saben pensar con intención. Viven por hábito, por miedo, por conveniencia. Siguen patrones impuestos sin cuestionar. Posponen sus sueños, delegan su responsabilidad y se convierten en marionetas del sistema. Lo más aterrador de esta obra no es la figura del diablo, sino la sensación de que tal vez tenga razón. Porque Hill muestra con una honestidad brutal cómo la educación, la religión, la política e incluso la propia familia pueden convertirse en instrumentos inconscientes de limitación, cuando no estimulan el pensamiento libre. El diablo afirma que adora las escuelas que enseñan qué pensar, pero nunca cómo pensar. Adora las iglesias que predican el miedo en lugar de la fe activa. Adora los gobiernos que mantienen a las personas ocupadas, pero sin propósito. Se alimenta de la duda, de la indecisión, de la pasividad. Y su mayor triunfo es convencerte de que ni siquiera existe. Así opera en silencio, desde dentro de tu propia mente. Hill no escribió este libro para escandalizar, sino para liberar. Sabía que mientras la mente humana no fuera dominada por su verdadero dueño, tú sería invadida por voces ajenas, saboteadores internos y programas mentales invisibles. La mente es como un jardín. Si no siembras, crecen las malas hierbas. Y las malas hierbas, en este caso, son el miedo, el conformismo, la mediocridad. El diablo, en el fondo, es el símbolo de una mente desprotegida, sin vigilancia, sin enfoque. Por eso Hill enseña que la única forma de vencerlo es mediante la decisión firme, la acción disciplinada y, por encima de todo, el pensamiento auténtico. Él dice: el hombre que piensa por sí mismo no puede ser controlado. Y lo más interesante, Hill afirma que el diablo huye del silencio, porque en el silencio el hombre despierta. En el silencio escucha su conciencia. En el silencio accede al plano más elevado del pensamiento creador.
Por eso el mundo moderno está lleno de ruido, porque cuanto más distraído estés, más fácil será controlar tu mente. Hill nos invita a buscar intencionalmente momentos de introspección, meditación y análisis, a poner en papel nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros objetivos, a tomar el control de nuestra vida como un capitán que ya no acepta navegar sin brújula. El mensaje detrás de este diálogo sombrío es claro: o gobiernas tu mente, o ella te gobernará a ti. Y el gobernante de la mente no es quien nunca falla, sino quien se levanta cada día para decidir por sí mismo, que piensa con claridad, que actúa con firmeza, que se atreve a cuestionar, a cambiar, a ser libre. Hill nos da una advertencia y una esperanza. La advertencia: el diablo opera en la oscuridad, en el miedo, en la duda. La esperanza: el pensamiento independiente es luz. Y donde hay luz, la oscuridad no tiene poder. Así que pregúntate ahora, con valentía: ¿estás en control de tu mente? ¿O simplemente estás a la deriva? ¿Piensas por ti mismo o solo repites ideas ajenas? ¿Estás actuando con propósito o simplemente moviéndote por inercia? Hill escribió este diálogo para despertar mentes dormidas. Si tu mente se agita ahora, es señal de que aún hay tiempo. Pero el tiempo exige decisión, y el diablo, como Hill nos muestra, solo teme una cosa: una mente consciente, despierta y decidida. Napoleon Hill no veía la fe como un dogma religioso ni como una esperanza abstracta. Para él, la fe era la certeza absoluta de que aquello que deseas ya está en camino, incluso cuando todas las evidencias externas digan lo contrario. Para Hill, la fe no era esperar, era construir. No era una oración vacía, era convicción en movimiento. La fe verdadera, decía él, se expresa en la forma en que actúas frente a lo invisible. Es la fuerza que te permite seguir adelante, incluso cuando el mundo entero guarda silencio, cuando eres el único que cree, cuando todo parece estar en pausa. Ahí es donde la fe se revela, no como emoción, sino como decisión. En Piense y hágase rico, Hill coloca la fe como uno de los pilares mentales más importantes para cualquier transformación. Afirma que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Dicho de forma impactante, la fe es la emoción que da peso magnético a tu deseo. Es lo que transforma una idea en obsesión creadora. Es lo que convierte un plan en realización. La fe, en este contexto, no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se desarrolla, se cultiva, se alimenta cada día, a través de la repetición emocional, la visualización vívida, la autosugestión estructurada y, sobre todo, mediante acciones coherentes con aquello en lo que dices creer. Hill enseña que la fe se construye mediante la repetición de afirmaciones positivas al subconsciente. Cuando declaras cada día con voz firme y emoción sincera cuál es tu propósito, cuál es tu sueño, cuál es tu valor, la mente empieza a aceptar esa verdad como una realidad interna. Y una vez que esa realidad se enraiza en tu interior, comienza a manifestarse afuera. Porque el mundo exterior es, según Hill, un reflejo de tu mundo interior. El problema es que la mayoría hace lo contrario, alimenta su mente con miedo, duda, escasez, culpa, y luego se sorprende cuando esas semillas dan frutos amargos. La fe es una herramienta poderosa, pero no discrimina lo que siembras. Responde con fuerza tanto a pensamientos positivos como negativos. Por eso Hill advierte: cuidado con lo que crees, porque se convertirá en tu verdad. Y aquí una de las frases más transformadoras de su obra: la fe es un estado mental que puede inducirse o crearse mediante la repetición de instrucciones al subconsciente. Eso significa que no necesitas nacer con fe, puedes construirla como un músculo, como un puente, como un templo.
pero esa construcción requiere constancia, disciplina y presencia. La fe no se accede desde la desesperación, se accede desde la intimidad con tu propósito. Y si tienes un deseo claro, un plan definido y estás dispuesto a actuar incluso sin garantías, entonces la fe se convertirá en tu mayor aliada, no como una idea bonita, sino como un poder práctico. Hill también distingue con claridad la fe activa de la fe pasiva. La fe pasiva es la que espera, que ora sin actuar, que sueña sin moverse, que dice «yo creo», pero vive como quien duda. Esa fe es frágil, inconsistente, inestable. La fe activa, en cambio, es la que construye incluso sin ladrillos, que siembra incluso sin lluvia, que habla con la certeza de que ya es, que actúa con la osadía de quien ya venció. Esa fe es tan poderosa que contagia, mueve personas, abre puertas, cambia atmósferas. Veía esa fe en todos los grandes realizadores que estudió, hombres y mujeres que parecían casi ciegos ante lo imposible, que ignoraban los obstáculos como si no existieran, porque en sus mentes no existían. Esa es la fe que debes cultivar, no la fe de los libros, sino la fe de la acción. La fe que se ve en la mirada firme, en la postura decidida, en la palabra convencida. La fe que te hace levantarte tras la caída, retomar el plan, ajustar la ruta y seguir aún con más fuerza. Hill creía que la fe era el pegamento que unía todas las demás leyes del éxito. Sin ella, el deseo vacila, la persistencia se debilita, el plan se desordena. Pero con ella, todo se alinea. Porque la fe reorganiza tu campo energético y cuando eso ocurre, el universo comienza a responder. Así que mira dentro de ti y pregúntate, ¿en qué crees realmente? No lo que dices, sino lo que vives. Tus actitudes revelan fe o duda. Tus hábitos confirman tu creencia o delatan tu inseguridad. Actúas como quien sabe que va a ganar o como quien solo espera que tal vez funcione. La fe, en la filosofía de Napoleon Hill, no es un don reservado a unos pocos. Es una elección, una práctica, una postura, y si decides cultivarla día tras día, con intención, emoción y acción, no solo te sostendrá, te llevará hasta donde tus pies no podrían llegar. Pocos comprenden la profundidad de la mente humana como Napoleon Hill. Para él, el verdadero campo de batalla donde se gana o se pierde la vida no es el mercado, la política, la calle ni la familia. Es la mente, más específicamente el subconsciente, la parte invisible, silenciosa y extremadamente influenciable de nuestra psique. Es en ese terreno fértil donde Hill introduce uno de los conceptos más revolucionarios de su sistema filosófico. La autosugestión. Massey, una herramienta simple pero poderosa, un mecanismo que, si se usa con constancia y propósito, puede reescribir por completo la estructura de creencias que limita o libera a un ser humano. Hill define la autosugestión como el canal a través del cual podemos plantar cualquier idea en el subconsciente. Y va más allá. Afirma que todo lo que aceptas con emoción y repites con frecuencia termina siendo absorbido como verdad. Eso significa que consciente o inconscientemente te estás programando todo el tiempo. Cuando dices, soy un fracaso, no soy bueno con el dinero, tengo miedo de intentarlo, tu mente no discute, acepta, registra y actúa en base a eso. Hill nos advierte, el subconsciente no juzga, no cuestiona, no filtra, simplemente recibe y ejecuta. Como un sirviente leal, pero ciego. Como una computadora que ejecuta el código que tú escribes. ¿La diferencia? En este caso, el teclado y el código son tus palabras, pensamientos e imágenes mentales. Por eso Hill propone el uso consciente de la autosugestión como herramienta de reprogramación. Enseña que debes escribir tu meta principal en la vida, leerla en voz alta 2 veces al día, preferiblemente al despertar y antes de dormir.
Y al hacerlo, visualizar con intensidad emocional que ese objetivo ya fue alcanzado. La emoción es el pegamento, es lo que fija la imagen en el subconsciente. Visualizar sin sentir es como intentar esculpir el viento, pero visualizar con emoción sincera es como esculpir en el mármol de la mente. Esta práctica, realizada a diario, empieza a formar nuevas rutas neuronales, nuevas asociaciones internas, nuevos patrones de creencias. Y con el tiempo, esas nuevas creencias comienzan a generar nuevos comportamientos, que a su vez producen nuevos resultados. Hill insiste: te conviertes en aquello que piensas repetidamente con emoción. Esto no es misticismo, es neurociencia embrionaria en la década del 30. Hoy, la ciencia confirma lo que Hill ya afirmaba hace casi un siglo: la mente se moldea por repetición. Las creencias limitantes no nacen de la nada. Son repeticiones inconscientes de frases, miedos, fracasos y traumas. La autosugestión es el camino inverso, es la repetición consciente de aquello en lo que deseas convertirte. Es la reprogramación de tu identidad. Y Hill muestra que este proceso no exige fe ciega, sino disciplina emocional. Repetir con intención, con sentimiento, con constancia. Eso convierte una idea en creencia, una creencia en actitud, una actitud en destino. Pero hay un punto que Hill subraya con firmeza: no basta con repetir mecánicamente. Si tus palabras no están impregnadas de emoción, no penetran la superficie. El subconsciente no responde a lo que finges sentir, responde a lo que realmente sientes. Por eso Hill recomienda hacer las afirmaciones con entusiasmo, con energía, con la convicción de quien ya posee lo que desea. Y si al principio parece forzado, no hay problema. Como cualquier músculo, la mente necesita entrenamiento. Con el tiempo, el cerebro empieza a aceptar ese nuevo patrón como normal. Y cuando eso ocurre, el mundo exterior comienza a reflejar el interior. Y es en ese punto donde la vida cambia, cuando empiezas a creer profundamente que eres digno, capaz y merecedor. Cuando tu mente, antes programada por el miedo, comienza a operar en la frecuencia de la confianza. Cuando cambian tus hábitos mentales, cambian también tus hábitos físicos. Empiezas a buscar nuevas oportunidades, a interpretar los obstáculos como pruebas, a caminar con la postura de quien ya ha vencido. Todo cambia porque tú has cambiado por dentro. Y eso es exactamente lo que Hill quería mostrar. La autosugestión es el hilo invisible entre el mundo que vives y el mundo que deseas construir. La pregunta que queda es directa e inaplazable. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo todos los días? ¿Qué frases repites silenciosamente en tu mente? Tus palabras están construyendo puentes o cavando abismos. ¿Estás programando tu mente para la grandeza o para la mediocridad? Hill nos da la clave. El subconsciente actúa primero en base a las impresiones emocionales que le son dadas a través de la repetición. Eso significa que tu destino se está escribiendo cada día, una frase a la vez. Napoleon Hill nunca fue un entusiasta del exceso de información. Para él, el conocimiento por sí solo no es poder. Esta es una de las frases más provocadoras de su obra, porque desafía lo que nos enseñaron desde pequeños. La escuela nos enseñó a valorar exámenes, diplomas, bibliotecas, títulos, pero Hill miraba todo eso con un filtro implacable. ¿De qué sirve saber si no transformas ese saber en acción? El conocimiento, decía él, solo se convierte en poder cuando es organizado, aplicado y dirigido hacia un propósito definido. De lo contrario, es basura mental, es peso sin base, es lujo intelectual sin impacto real. Esta afirmación puede parecer dura, pero es liberadora. Coloca la responsabilidad de transformar tu vida, no en cuánto sabes, sino en cuánto usas lo que sabes.
Hill estudió a cientos de hombres y mujeres exitosos, muchos de ellos sin grandes estudios académicos. ¿Qué tenían en común? Usaban el conocimiento como herramienta, no como trofeo. Organizar el conocimiento, en la visión de Hill, es elegir lo que importa, desechar lo que distrae y construir un sistema mental que funcione como un plan estratégico. El conocimiento desorganizado es como electricidad sin cables, peligrosa, ineficaz e impredecible, pero cuando se canaliza, ilumina, mueve, transforma. Hill va más allá. Critica la educación formal por enseñar datos, pero no enseñar a pensar. Afirma que la mayoría de los maestros enseñan lo que aprendieron en libros, pero nunca aplicaron en la vida, y que muchos de los grandes genios de la humanidad fueron considerados mediocres bajo los estándares escolares. ¿Por qué? Porque pensaban diferente, porque buscaban significado, no solo información, porque organizaban lo que sabían en torno a un propósito real. Y ese es el punto clave. El conocimiento organizado es el que sirve a un ideal. No se colecciona, se aplica, se traduce en actitud, en proyectos, en construcción. Para aplicar este principio, Hill propone que identifiques tu meta principal en la vida y a partir de ella, organices todo tu aprendizaje, todas tus lecturas, todo tu tiempo mental. El conocimiento debe estar al servicio de tu propósito, no al revés. Y eso lo cambia todo, porque dejas de estudiar por ansiedad intelectual y comienzas a aprender con enfoque. Dejas de buscar información por miedo a quedarte atrás y comienzas a buscar sabiduría para avanzar. Eso genera claridad. Y la claridad genera acción. El conocimiento deja de ser una carga y se convierte en un puente. Hill también habla sobre la importancia de rodearte de especialistas. Decía que no es necesario saberlo todo, solo necesitas saber dónde encontrar a quien sabe. Y más, cómo coordinar ese saber hacia tu objetivo. Eso es organización. Eso es inteligencia aplicada. El gran error de la mayoría es intentar ser autosuficiente en todo. Quieren aprender de todo al mismo tiempo, pero sin dirección. El resultado: estancamiento, confusión, síndrome del impostor. Y Hill lo deja claro. No hay vergüenza en pedir ayuda, siempre que esa ayuda esté alineada con un plan. El verdadero sabio no es quien acumula todo, sino quien sabe exactamente lo que necesita saber para avanzar. La reflexión final aquí es simple pero profunda. ¿Qué has estado haciendo con el conocimiento que ya tienes? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Lo estás usando para construir algo? ¿O solo estás acumulando otro video, otro libro, otra clase, sin transformar eso en acción concreta? Hill nos invita a abandonar la vanidad del saber y abrazar la humildad de la ejecución, porque al final, la vida no recompensa a los que más saben, sino a los que mejor hacen. El conocimiento que cambia el mundo es aquel que sale de la mente, baja al corazón, pasa por las manos y entra en la realidad. Napoleon Hill fue categórico al afirmar: las personas que fracasan en acumular dinero o alcanzar el éxito en cualquier campo, generalmente tienen el hábito de tomar decisiones lentamente y cambiar de opinión rápidamente, si es que deciden algo. Esta es una de las declaraciones más incisivas de toda su obra, porque revela sin rodeos lo que separa a los realizadores de los soñadores: la habilidad de tomar decisiones firmes, rápidas y sostenidas con valentía. No es el talento, no es la suerte, no es la inteligencia, es la capacidad de decidir y no retroceder, porque toda gran conquista nace de una decisión innegociable y toda vida estancada es reflejo de decisiones postergadas, malformadas o abandonadas en el camino. Hill aprendió esto estudiando a líderes como Henry Ford, quien era implacable al defender sus decisiones. Ford
era conocido por ser inflexible una vez que tomaba una postura. Muchos lo criticaban, diciendo que tardaba en cambiar de opinión. Pero Hill revela el lado invisible de esto. Esa inflexibilidad lo protegía de la influencia de las dudas ajenas. Cuando Ford decidió que su famoso modelo T sería producido en masa de forma estandarizada, ignoró a todos los que decían que era un error. Y fue precisamente esa decisión la que inauguró una nueva era en la industria mundial. Hill usa este ejemplo para mostrar que una decisión firme no es terquedad ciega, es convicción esclarecida. Es saber lo que se quiere y no permitir que el ruido del mundo ahogue la voz del alma. La gran verdad es que la mayoría de las personas vive en una duda crónica. Vacilan, piensan demasiado, cambian de opinión ante el primer obstáculo, buscan validación antes de actuar. Y Hill señala esto como una de las mayores debilidades de la humanidad, la incapacidad de decidir y sostener esa decisión con acción. Cada vez que pospones una elección, debilitas tu autoconfianza. Y cuando vives en ese ciclo, tu mente empieza a creer que no puedes decidir. Y lo peor, empiezas a confiar más en las opiniones de otros que en tu propia intuición. Hill advierte con dureza: quien no decide por sí mismo será decidido por otros. Y esta es la verdad cruda de la vida. O tú diriges tu destino, o serás arrastrado por las decisiones de terceros. Pero ¿por qué cuesta tanto decidir? Porque decidir exige renuncia, coraje y responsabilidad. Toda decisión real cierra puertas, elimina caminos alternativos, exige avanzar sin garantías. Por eso, muchos prefieren vivir en la ilusión de la duda, porque allí no hay compromiso, pero tampoco hay crecimiento. La decisión firme es una ruptura, un acto simbólico que le dice al universo: este es el camino, y lo seguiré incluso con miedo. Hill enseña que los grandes líderes desarrollan esta habilidad con práctica. Comienzan con decisiones pequeñas, las sostienen, observan los resultados y construyen una musculatura interior. Con el tiempo comienzan a decidir rápido, no por impulso, sino por claridad. Y aquí está el punto más profundo de su enseñanza. Toda decisión crea una realidad. La mente se alinea con lo que es definitivo. Cuando dudas, el subconsciente lo interpreta como debilidad, pero cuando decides, entra en acción. Empieza a buscar medios, activa recursos internos, crea nuevas sinapsis. La decisión es la chispa de la creación. Por eso Hill nos enseña a escribir nuestras decisiones, a declararlas con convicción, a repetirlas en voz alta. Porque una decisión clara, escrita, afirmada y sostenida se convierte en una fuerza mental que mueve montañas. Y cuanto más honras tus propias decisiones, más tu mente comienza a confiar en ti, y eso es poder puro. La pregunta que queda, entonces, es directa e incómoda. ¿Qué decisiones vienes postergando? ¿En qué áreas de tu vida te escondes detrás de excusas, esperando más claridad o más certeza? Hill no te dejaría cómodo, te llamaría a la responsabilidad, porque toda indecisión tiene un precio, y ese precio es tu vida detenida. No decidir es igual a elegir la parálisis. Por eso la invitación aquí es radical. Decide ahora, decide con valentía. Y luego, no mires atrás, porque la vida no es para los indecisos. La vida es para quienes se atreven a afirmar: este es mi camino, y lo haré realidad. Napoleon Hill afirmó con todas sus letras que ningún ser humano puede alcanzar el verdadero éxito sin un propósito definido. Esta es quizás la ley más ignorada por quienes buscan resultados extraordinarios. Porque vivimos en una época donde todos quieren todo, pero pocos saben lo que realmente quieren. Hill explica que la mente humana es como una lupa. Puede concentrar la luz en un solo punto y generar fuego,
o dispersarla hasta que no caliente nada. La diferencia está en la claridad del propósito. Cuando sabes exactamente lo que quieres, con precisión, emoción y compromiso, el universo comienza a reorganizarse a tu alrededor. En Piense y hágase rico, Hill presenta el concepto de propósito principal definido, Major Definite Purpose. Esta idea no es poética ni teórica, es práctica, es estratégica, es vital. Hill dice que todas las personas de gran éxito que entrevistó a lo largo de décadas tenían una característica en común. Sabían exactamente qué estaban buscando. No estaban tratando de mejorar su vida. No estaban esperando una oportunidad. No estaban viendo qué sale. Estaban completamente comprometidas con un objetivo específico, medible, emocionalmente envolvente, y no aceptaban menos que eso. La ausencia de propósito definido, según Hill, es la raíz de la procrastinación, la baja autoestima y la inercia mental. Porque cuando la mente no tiene un destino claro, se pierde en las urgencias del día a día. Es arrastrada por distracciones, invadida por pensamientos ajenos, dominada por deseos pasajeros. La vida se convierte en supervivencia, no en dirección. Y aquí Hill nos confronta. Si aún no has definido tu propósito, estás a la deriva. Y si estás a la deriva, cualquier viento te lleva, cualquier obstáculo te detiene, cualquier crítica te desmorona. Por eso, definir tu propósito es el primer gran acto de libertad interior. Es decirle al mundo, sé a dónde voy y nada me va a detener. Pero ¿cómo encontrar ese propósito? Hill nos da un mapa. Recomienda una serie de preguntas poderosas. ¿Qué es lo que más deseas lograr? ¿Por qué estarías dispuesto a trabajar incluso sin recompensa inmediata? ¿Qué habilidad o pasión sientes que podrías desarrollar hasta ser útil para los demás? ¿Qué harías con tu vida si tuvieras garantía de éxito? Estas preguntas no son para responder en minutos, son para vivirlas. El propósito no es una frase bonita para poner en un cartel. Es una energía que late dentro de ti cuando todo se alinea. Y cuando encuentras ese punto de convergencia, sucede algo mágico. Tu mente empieza a filtrar de forma natural todo lo que no está alineado. Dices no con más facilidad. Simplificas, te enfocas, entras en estado de flujo. Hill enseña que una vez que definas tu propósito, debes escribirlo. Con detalles, con claridad, con pasión. Y más aún, debes repetirlo en voz alta todos los días, visualizando con emoción que ya se está haciendo realidad. Esto no es un ritual místico, es una técnica de reprogramación mental. El subconsciente necesita ser instruido con claridad, necesita ser alimentado con imágenes mentales vívidas, necesita sentir el peso emocional de tu compromiso. Y cuando haces esto con consistencia, tu cerebro empieza a trabajar a tu favor. Empieza a detectar oportunidades, a atraer personas, a generar ideas que están en la misma frecuencia de tu propósito. Y aquí hay una verdad ineludible. Cuanto más claro es tu propósito, más poderosa será tu acción. Porque toda tu energía, física, mental, emocional y espiritual, comienza a converger en un solo punto. Y esa convergencia es lo que produce resultados fuera de lo común. Las personas comunes dispersan energía en 1000 direcciones. Las extraordinarias canalizan su energía en un único rayo de luz. Y eso enciende el mundo. Hill demuestra con ejemplos reales que los grandes logros de la historia comenzaron con un propósito claro y definido, un ideal, una causa, un sueño estructurado. Por eso la pregunta que debes hacerte ahora no es ¿qué quiero de la vida?, sino ¿cuál es mi propósito principal? ¿Y qué estoy haciendo cada día para hacerlo realidad? Si no puedes responder con firmeza, tal vez sea momento de parar todo y escuchar el silencio, porque tu propósito ya está dentro de ti.
No necesita ser inventado, necesita ser descubierto. Y una vez que lo descubras, no aceptes vivir por debajo de eso. Hill nos muestra que el propósito no es una opción, es una misión, y cuando honras esa misión, todo a tu alrededor comienza a transformarse. Pocos autores se atrevieron a hablar del sexo con la valentía y la profundidad con las que lo hizo Napoleon Hill. Y no lo hizo para provocar, sino para revelar una de las leyes ocultas que gobiernan la realización humana. Hill afirmaba que la energía sexual es la fuerza más potente de la naturaleza, no solo en el ámbito biológico, sino también en el mental, creativo y espiritual. Y que aquellos que aprenden a redirigir esa energía, transmutarla, alcanzan niveles de genialidad, carisma, realización y poder personal que rozan lo sobrenatural. Este principio, muchas veces ignorado por parecer incómodo, es en realidad uno de los grandes secretos de la autotransformación. En Piense y hágase rico, Hill explica que los hombres más influyentes de la historia, los artistas más creativos, los líderes más magnéticos y los emprendedores más visionarios, eran todos impulsados por una fuerza emocional intensa, el deseo sexual, que fue canalizada hacia otras áreas de la vida. Cita a figuras como Henry Ford, Thomas Edison, Abraham Lincoln y Mahatma Gandhi como ejemplos de individuos que aprendieron a convertir ese impulso en acción creadora. Porque según Hill, el deseo sexual es más que un instinto físico, es una fuente bruta de energía vital, capaz de alimentar ambición, persistencia, entusiasmo, enfoque, claridad e inspiración. ¿Pero qué significa transmutar esa energía? Hill define la transmutación sexual como el acto consciente de canalizar el deseo sexual hacia la realización de metas superiores. No se trata de represión, ni de abstinencia forzada, se trata de conversión energética. Es cuando tomas la fuerza del deseo, esa tensión creativa, ese impulso de realización que pulsa en el cuerpo, y decides dirigirla para construir algo grandioso, un negocio, una obra de arte, un proyecto con propósito, una vida con significado, la energía que podría crear un hijo. Ahora crea una idea, la energía que buscaría placer momentáneo, ahora busca legado duradero. Hill afirma que la energía sexual es el motor de la emoción humana y que la emoción, a su vez, es el lenguaje del subconsciente. Eso significa que cuando unes deseo sexual con fe, propósito definido, imaginación creativa y autosugestión, estás activando tu mente en su forma más intensa. Estás literalmente encendiendo tu sistema nervioso con una electricidad interior que trasciende lo común. Por eso los grandes logros suelen estar acompañados de pasiones intensas. Y por eso también muchos se pierden en el mismo camino, porque canalizan esa fuerza solo hacia el placer, sin darle forma a su poder creador. Y aquí está el gran peligro que Hill señala. La energía sexual mal dirigida es destructiva. Puede convertirse en obsesión, adicción, distracción, autosabotaje. Puede consumir tu tiempo, tu enfoque, tus relaciones y tu autoestima. La historia está llena de genios que cayeron por no saber dominar esa energía. Por eso, Hill no predica el miedo al sexo, predica el dominio sobre él, el control consciente, la inteligencia emocional para reconocer cuando esa energía está emergiendo y el discernimiento para elegir hacia dónde dirigirla. Esto exige autoconocimiento, exige madurez, exige disciplina emocional. La belleza de este principio es que pone en tus manos un poder que nadie puede darte ni quitarte. La energía ya está en ti, ya pulsa, ya quiere crear. La pregunta es, ¿estás permitiendo que se disperse o la estás transformando en construcción? ¿Estás viviendo solo el impulso o estás activando al creador que habita en tu mente? Hill enseña que la transmutación sexual puede elevar el intelecto,
expandir la visión, refinar la sensibilidad e impulsar la productividad, y que, una vez integrada a tu rutina, se convierte en uno de los pilares silenciosos de la verdadera genialidad. Así que detente ahora y reflexiona. ¿Qué estás haciendo con tu energía más poderosa? ¿La entregas a impulsos pasajeros o la conviertes en proyectos eternos? ¿Permites que te controle o la transformas en tu fuerza impulsora? Hill nos invita a la maestría, al dominio interior, al uso sabio de todo lo que arde dentro de nosotros. Porque él sabía que los grandes líderes de la historia no fueron los más inteligentes, sino los que aprendieron a canalizar su fuerza vital hacia algo más grande que ellos mismos. Napoleon Hill escribió que el mayor enemigo del ser humano no es la pobreza, la enfermedad ni el fracaso, es el miedo. El miedo es sutil, disfrazado, traicionero. No aparece vestido de monstruo, se disfraza de prudencia, de sentido común, de opinión ajena, de procrastinación elegante. El miedo, dice Hill, es el disolvente invisible que corroe el deseo, paraliza la acción, asfixia la fe y mata silenciosamente los grandes sueños antes incluso de que nazcan. No lo ves llegar, solo te das cuenta cuando ya te ha dominado. En Piense y hágase rico, Hill identifica 6 miedos básicos que, según él, actúan como cadenas psicológicas para la mayoría de las personas. 1. Miedo a la pobreza. 2. Miedo a la crítica. 3. Miedo a la enfermedad. 4. Miedo a la pérdida del amor. 5. Miedo a la vejez. 6. Miedo a la muerte. Estos miedos no actúan de forma explícita. Son como virus invisibles que se instalan en la mente y debilitan el sistema emocional. El miedo a la pobreza impide asumir riesgos. El miedo a la crítica sabotea tu autenticidad. El miedo a la enfermedad genera hipocondría. El miedo a la pérdida te hace aferrarte a lo que te destruye. El miedo a la vejez paraliza tu energía vital. Y el miedo a la muerte te impide vivir de verdad. Según Hill, todos los fracasos son, en última instancia, hijos del miedo. Y mientras no lo enfrentes, estarás viviendo a medias, con el alma encadenada por grilletes invisibles. Pero ¿cómo se instala el miedo? Hill es preciso al responder: entra por la repetición, por las palabras que escuchas todos los días, por las conversaciones con personas negativas, por la exposición constante a tragedias, fracasos y críticas. El miedo es, en realidad, una sugerencia hipnótica que se infiltra por las grietas de una mente desprotegida. Por eso Hill nos advierte con urgencia: cuidado con lo que absorbes, cuidado con a quién escuchas, cuidado con los pensamientos que permites que habiten en ti. Porque el miedo, una vez aceptado como realidad, se convierte en profecía. Y tu mente, obediente como siempre, comienza a trabajar para confirmarlo. La liberación, según Hill, comienza por la conciencia. Debes darle nombre a tu miedo, escribirlo, encararlo, cuestionarlo. Pierde la mitad de su fuerza cuando es revelado y pierde la otra mitad cuando es desafiado. Hill también enseña que la fe y el miedo no pueden habitar la misma mente al mismo tiempo. Uno siempre expulsa al otro. Por eso, el camino es fortalecer la fe, no como religión, sino como certeza interna de que eres más grande que tus circunstancias, que eres más fuerte que tus traumas, que tienes poder de elección y que ningún miedo es más grande que tu misión. Hay un pasaje brutal en Más astuto que el diablo, donde Hill, al conversar con el símbolo del miedo, lo obliga a confesar: mi arma más eficaz es el miedo. Siempre que logro plantar miedo en la mente de un ser humano, la batalla está ganada. Se convierten en mis esclavos, voluntarios. Esa frase debería resonar como una alarma en la conciencia de quien está leyendo esto ahora. Porque el miedo, más que una emoción, es una prisión construida con ladrillos de duda, reforzada por pensamientos repetitivos y cerrada con decisiones no tomadas.
Y la llave de esa prisión está casi siempre en el coraje de actuar, incluso con miedo. El coraje, después de todo, no es ausencia de miedo. Es la decisión de continuar incluso cuando el miedo grita. Hill nos enseña que la acción es el único antídoto eficaz contra el miedo. Pensar demasiado fortalece la duda. Actuar con propósito disuelve el pánico. Por eso defiende el poder de la decisión, la persistencia y la autosugestión como herramientas prácticas para dominar nuestros miedos más profundos. No promete una vida sin miedo, enseña cómo vivir por encima de él. Y ahora una pregunta inevitable. ¿Qué miedo ha estado gobernando tu vida en silencio? ¿Es el miedo a fracasar o a ser juzgado? ¿Es el miedo a intentar o a ser rechazado? ¿Es el miedo a perder o a no lograr nada? Hill escribiría que el verdadero fracaso no es caer, es negarse a caminar por miedo a tropezar. El miedo es real, pero no es el dueño de tu alma. Tú lo eres. Y en el momento en que decides enfrentarlo, nombrarlo y dominarlo, algo cambia. No solo avanzas, te transformas. Existe una prisión sin muros donde viven miles de millones de personas, una celda sin cerrojos de la cual pocos logran escapar. Es el estado mental que Napoleon Hill llamó deriva. Ese es el término exacto que el propio diablo utiliza en el diálogo icónico de Más astuto que el diablo, para describir cómo domina a la mayoría de la humanidad, no por violencia, no por coerción, sino por distracción, por postergación, por confusión, por una existencia llevada por la corriente, sin dirección, sin propósito, sin conciencia. Hill describe la deriva como el hábito de dejar que la vida suceda en lugar de comandarla. Es el estado mental que evita decisiones firmes, pospone cambios importantes, huye del dolor del autoconocimiento y se entrega a la rutina anestesiante de días que se repiten. Es despertar sin misión, trabajar sin pasión, amar sin presencia, pensar sin claridad, soñar sin actuar. El que deriva vive en el después, quizá, cuando se pueda. Es esclavo del futuro, rehén del miedo, cómplice de la comodidad. Y el diablo, en esta brillante metáfora de Hill, afirma con frialdad: cuando alguien comienza a derivar, ya he ganado. Solo espero. Este estado es más peligroso que el fracaso, porque el fracaso es explícito, duele, despierta, exige acción, pero la deriva es silenciosa. Es el veneno que mata lentamente, es el tedio disfrazado de rutina, es el conformismo con máscara de madurez. Hill nos muestra que no hay neutralidad en la mente humana. O dominas tus pensamientos con intención y propósito, o eres dominado por influencias invisibles, sociales, culturales, emocionales. El mundo empuja a quien no elige. La deriva es el precio de no decidir. Y aquí está la gran revelación de Hill. La deriva comienza con pequeñas concesiones. Cuando dejas pasar un mal hábito, cuando postergas una decisión difícil, cuando callas la intuición, cuando aceptas menos de lo que mereces, cuando dejas de preguntarte ¿por qué? Y comienzas a vivir en el da igual. Cada microderrota mental es una gota más en ese océano de apatía, y de repente han pasado los años. La energía se fue, la identidad se diluyó, y lo que queda es una versión domesticada de quien podrías haber sido. Hill es implacable al afirmar que la mayoría de las personas que viven en deriva creen estar en control. Porque derivar es cómodo, no exige valentía, no exige sacrificio, no exige compromiso, pero cobra el precio más alto de todos: una vida desperdiciada. Y la mente en deriva, dice Hill, es terreno fértil para el miedo, la duda, la depresión y la influencia negativa. El diablo entra sigilosamente donde se ha abandonado la vigilancia, donde los pensamientos son aleatorios, donde la televisión siempre está encendida,
donde la culpa siempre es de otros, donde las decisiones siempre son para mañana. Pero hay esperanza. Hill nos muestra el antídoto. Lo opuesto a la deriva es la disciplina consciente. Es vivir con intención. Es desarrollar el hábito de pensar por cuenta propia, de decidir con firmeza, de actuar cada día en dirección a un propósito definido. Él enseña que el simple acto de escribir metas, reflexionar sobre el día, cultivar la autodisciplina y repetir afirmaciones con emoción, ya comienza a romper el ciclo de la deriva. Porque toda mente que piensa con claridad reconquista el mando de su propia vida. Y ese mando, una vez retomado, se fortalece con cada decisión consciente. La pregunta que Hill te haría ahora es esta: ¿estás derivando? ¿Estás dejándote llevar? ¿O estás al timón? ¿Estás creando tu realidad o solo reaccionando a los eventos? ¿Tu rutina refleja tu propósito o tu olvido? Esta reflexión no es para generar culpa, es para despertar conciencia, porque mientras haya conciencia, hay poder. Y el mayor poder que tienes es elegir volver al timón de tu barco antes de que sea demasiado tarde. Antes de escribir, piense y hágase rico. Napoleon Hill pasó más de 20 años entrevistando, estudiando y conviviendo con los hombres más influyentes, poderosos y exitosos de su época. Desde Henry Ford hasta Thomas Edison, desde Andrew Carnegie hasta Alexander Graham Bell. De ese viaje nació la obra menos conocida, pero quizás más completa de toda su carrera. Las 17 leyes del éxito, un verdadero sistema filosófico, construido como una arquitectura mental para crear, sostener y expandir el éxito en cualquier área de la vida. Hill no veía el éxito como un evento, sino como un resultado predecible de una mente entrenada. Para ello, desarrolló una estructura de 17 principios interdependientes, uno alimentando al otro, como engranajes perfectos de un motor interior. No basta con aplicar uno o dos. El poder del sistema está en la integración, en la armonía entre ellos. Y lo más impresionante, cada una de estas leyes es a la vez un espejo y una herramienta. Revelan lo que está mal y entregan lo que se debe hacer. Recordemos estas 17 leyes antes de explorar su estructura interna. 1. Propósito definido. Definiteness of purpose. 2. Alianza de mente maestra. 3. Fe aplicada. 4. Ir más allá del deber. 5. Personalidad agradable. 6. Iniciativa personal. 7. Actitud mental positiva. 8. Entusiasmo. 9. Autodisciplina. 10. Pensamiento preciso. 11. Atención controlada. 12. Trabajo en equipo. 13. Adversidad y derrota como estímulo. 14. Visión creativa. 15. Salud. 16. Gestión del tiempo y el dinero. 17. Fuerza cósmica del hábito. Cada una de estas leyes representa una frecuencia vibratoria de la mente disciplinada. Hill creía que el éxito no era un privilegio sino un derecho, y que solo hacía falta alinear la mente con las leyes naturales que rigen la creación de resultados. Por eso, este sistema no es una secuencia aleatoria, sigue una lógica ascendente. Primero viene el propósito, ley 1, luego la alianza con mentes afines, ley 2, la fe inquebrantable, ley 3, la acción más allá de lo común, ley 4, y así sucesivamente. Es una escalada de conciencia hacia el poder creador. El error de la mayoría es intentar aplicar estas leyes como si fueran recetas separadas, pero Hill enseña que son capas de una misma identidad. No sirve tener propósito sin iniciativa, tener fe sin acción, tener actitud sin autodisciplina, tener entusiasmo sin salud. Hay que construir la totalidad, ser completo. Y eso solo ocurre con entrenamiento consciente, lectura diaria, práctica continua y sobre todo, repetición emocional. Hill insiste, te conviertes en lo que practicas cada día.
Otro punto clave. Este sistema no sirve solo para enriquecerse financieramente, sirve para construir una vida grandiosa, con propósito, impacto, armonía y realización en todas las áreas. Salud, relaciones, espiritualidad, liderazgo, creatividad. Todo puede ser refinado a la luz de estas leyes, porque todas ellas actúan sobre la estructura de la mente. Y quien domina su propia mente, inevitablemente domina sus resultados. Él también afirma que la última ley, la fuerza cósmica del hábito, es la gran consagración del proceso. Cuando practicas estas leyes de forma tan repetida que se vuelven automáticas, tu mente entra en un estado donde el éxito se vuelve inevitable. Comienzas a pensar, actuar y decidir dentro de una frecuencia que atrae todo lo que está en coherencia con ella. Te conviertes en ese tipo de persona para quien las puertas se abren. Y lo mejor de todo, sabes que lo construiste tú. No le debes a nadie, no dependes de nadie. Tú eres el arquitecto. Por eso, Hill nos invita a estudiar, memorizar y aplicar estas leyes como quien aprende un nuevo idioma, el idioma de la realización, porque la vida siempre te hablará en el mismo idioma que emite tu mente. Si es el de la duda, la respuesta será el fracaso. Si es el de la claridad y la acción, la respuesta será la grandeza. Las 17 leyes no son consejos, son llaves. Y si aprendes a usarlas, descubrirás que no existe cerradura que resista. Después de estudiar propósito, fe, persistencia, disciplina, sexualidad creativa, superación del miedo, estructura mental y reprogramación profunda, surge un principio silencioso desde el fondo de la obra de Napoleon Hill, no como una estrella llamativa, sino como la engranaje invisible que mueve a todas las demás. El esfuerzo organizado. Esta es la ley olvidada, la ley ignorada por la mayoría, porque no promete milagros instantáneos, no seduce con palabras bonitas, pero es la que sostiene todo el edificio. Sin esfuerzo organizado, todo colapsa. El propósito se vuelve fantasía, la fe, esperanza vacía. La persistencia se agota, la mente maestra se disuelve, y el éxito tan deseado se vuelve un mito inalcanzable. Hill fue claro. La acción organizada es el vínculo entre el pensamiento y el resultado. La palabra clave aquí no es solo esfuerzo, es organización. Porque el mundo está lleno de personas que trabajan duro, que corren todo el tiempo, que se sienten agotadas, pero que no avanzan. ¿Por qué? Porque se mueven sin método, actúan sin estrategia, gastan energía en ciclos impulsivos y reactivos. Siempre están apagando incendios, pero nunca construyen la base. Y Hill lo sabía. Sabía que el esfuerzo sin dirección y estructura es como un río sin cauce. Se dispersa, pero no avanza. El esfuerzo organizado, según Hill, es el momento en que todas las fuerzas de la mente se alinean en torno a un plan. Es el matrimonio entre deseo y disciplina, entre emoción y sistema. Es donde el sueño toma cuerpo, donde la fe encuentra acción, donde la persistencia adquiere ritmo y, lo más importante, es una ley que puede ser enseñada, aplicada, practicada, porque la organización no es un don, es una decisión. Y para Hill, la organización comienza con planificación diaria, con decisiones claras, con metas divididas en acciones semanales, con un calendario que refleje tu propósito, no solo tus obligaciones sociales. Pero hay algo aún más profundo. Hill revela que el esfuerzo organizado no es solo un método de productividad, es una forma de fortalecer tu identidad. Cada vez que organizas tu esfuerzo, estás diciéndole a tu mente subconsciente: soy alguien que sabe lo que quiere y sé cómo llegar. Esa repetición, hecha día tras día, crea un patrón interno de confianza, enfoque y dirección, y eso lo cambia todo, porque dejas de ser alguien que solo corre para convertirte en alguien que avanza. La diferencia está en el mapa.
en el plan, en la intención, en el alineamiento. Y aquí está el punto más ignorado por quienes buscan resultados. El esfuerzo organizado amplifica el tiempo. Hace que 1 hora valga por 5. Elimina el retrabajo. Reduce la ansiedad. Transforma semanas en saltos cuánticos. Porque cuando la mente sabe qué debe hacerse, cuándo y por qué, entra en estado de flujo. Las distracciones desaparecen. La duda se desvanece, el miedo se debilita y la acción se vuelve natural. Ya no necesitas motivación, tienes dirección, y la dirección sostenida, como enseña Hill, es la fuerza más poderosa del universo humano. Al final de todo se resume en esto. ¿Quieres construir una vida extraordinaria? Entonces deja de esperar momentos mágicos, deja de buscar atajos, deja de depender del azar y comienza a organizar tu esfuerzo con excelencia. Crea planes, establece metas, reflexiona a diario, ajusta lo necesario y sobre todo, actúa con consistencia. Porque el mundo no recompensa solo a los que sueñan en grande, sino a los que actúan con orden, claridad y persistencia. La escalera del éxito está hecha de pasos simples, repetidos con maestría, y Hill nos dio cada peldaño. La pregunta final es, ¿estás simplemente esforzándote o estás organizando tu esfuerzo con sabiduría? ¿Estás corriendo en círculos o construyendo tu línea recta? ¿Estás solo reaccionando o estás diseñando tu realidad? El secreto estuvo siempre ahí, entre líneas, en la filosofía de Hill, y ahora está ante ti. Aplica el esfuerzo organizado. Haz de él tu fundamento. Dejará de ser una coincidencia para convertirse en una consecuencia inevitable. Acabas de sumergirte en la mente de uno de los más grandes arquitectos del pensamiento humano. Napoleon Hill dedicó toda su vida a estudiar el éxito, no como un accidente, sino como una ciencia exacta de la realización personal. Has escuchado sobre la fe, el deseo ardiente, el propósito definido, el esfuerzo organizado, la persistencia, la reprogramación mental, la transmutación, la decisión firme, la lucha contra el miedo, el poder de la mente maestra y los peligros de la deriva. Cada principio es una llave, cada ley una pieza, cada tema un peldaño. Pero ahora llega la parte más importante de todas, la parte que no está en ningún libro, la parte que solo tú puedes escribir. Hill nos dio un mapa, pero el mapa no camina solo, y el secreto, ese que nadie se atreve a decir, es simple: los libros no se leen a sí mismos. Los libros no transforman vidas, las ideas no cambian destinos. Lo que transforma es el ser humano que se levanta del sofá, cierra la página, respira hondo y decide aplicar lo que aprendió. Es el hombre o la mujer que se mira al espejo y dice: basta, basta de esperar, basta de postergar, basta de ser espectador de su propia existencia. El verdadero poder no está en el contenido, está en la decisión de vivir el contenido, de encarnar cada palabra como si fuera sagrada, de hacer de la filosofía una práctica, del sueño un plan, de la vida una obra maestra. Lo que tienes ahora frente a ti no es solo un guión, es una invitación, un llamado, un desafío, porque la filosofía de Napoleon Hill no es para los tibios, no es para los que lo encuentran interesante, no es para los que van a intentarlo, es para los decididos, los inconformes, los que transforman el dolor en combustible, la duda en disciplina, el miedo en acción. Es para quienes entienden que la vida no va a esperar, que el tiempo no se va a detener y que la única forma de honrar todo lo aprendido es ponerlo en práctica, sin excusas, sin demora, sin desvíos. El camino que empieza ahora no es fácil, pero es posible. Y más que eso, es necesario. Porque el mundo necesita desesperadamente personas despiertas, líderes conscientes,
Soñadores disciplinados, realizadores que no se venden por migajas, seres humanos que en lugar de simplemente consumir conocimiento, se convierten en el conocimiento en movimiento. Esa es la revolución silenciosa que inició Napoleon Hill y que ahora está en tus manos. Así que, para cerrar, una última pregunta. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cerrarás simplemente este video o abrirás un nuevo capítulo en tu vida? ¿Solo recordarás estas palabras o las vivirás todos los días hasta que tu realidad cambie? Hill escribió: solo tienes control absoluto sobre una cosa: tus pensamientos. Ese es el punto de partida de toda realización. Que este sea tu punto de partida. Y que a partir de hoy nunca más camines en la oscuridad de la duda, porque dentro de ti se encendió una llama. Ahora ve y construye.